Buenas, hoy vamos a hablar de los filtros EPA y de estos filtros como una opción para purificar el aire de COVID. Los filtros EPA son unos recogedores de partículas de alta eficiencia. Pueden retirar la mayoría de partículas perjudiciales, incluyendo las esporas de moho, el polvo, ácaros, la caspa de las mascotas y otros alérgenos irritantes del aire. ¿Por qué son importantes? Ahora vamos a oír hablar mucho de los filtros EPA. Sabemos que los espacios cerrados suponen uno de los grandes focos de contagio del coronavirus, debido a su propagación a través de partículas del aire. Un riesgo que aumentará en las próximas semanas en algunos enclaves concretos, como los colegios, las universidades y cualquier otro centro que retome su actividad. La crisis sanitaria nos ha traído una serie de artículos a los que antes no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes, productos que se han convertido en indispensables en nuestro día a día. Pues a estos le podríamos sumar los purificadores de aire, especialmente en espacios cerrados. Y es que la mejor forma de evitar esta transmisión en hogares y oficinas sería impedir la entrada de personas infectadas. Pero todos sabemos que esto no es fácil, ya que un 40% de los portadores del virus son asintomáticos. Las mascarillas pueden evitar la liberación al medio ambiente de esas partículas, pero si la persona infectada está en una habitación cerrada, será muy difícil contener totalmente el virus. ¿Qué podemos hacer? Una vez que el virus escapa al aire dentro de un edificio, tienes dos opciones. Hacer que entre aire fresco desde fuera o extraer el virus del aire que circula en el edificio. Ventilar es muy importante y ventilar bien. El espacio cerrado más seguro es aquel en el que el aire fresco de fuera constantemente reemplaza al aire de dentro. Ese aire que ingresa diluye los contaminantes presentes en el espacio cerrado, se trate de un virus o de algo diferente, y reducirá los riesgos de exposición para las personas. Como vemos en la imagen, una ventilación correcta, creada por ejemplo con una pequeña corriente durante un tiempo, ayudará a que la habitación esté bien ventilada. También podemos hablar de la tasa de intercambio de aire. Esta cifra nos indica el número de veces que el aire de un edificio es reemplazado con aire de fuera en una hora. La tasa depende del tamaño de la habitación y del número de personas en ella, pero la mayoría de los expertos considera que 6 cambios de aire son buenos para una habitación de 3 por 3 metros en la que hay 3 o 4 personas. Durante una pandemia se estima que esta tasa debe ser aún mayor. Colocar cerca de una ventana un ventilador que sopla hacia el exterior también aumenta considerablemente la circulación de aire. Sea cual fuere el tipo de habitación, cuantas más personas estén en ella, más frecuentemente debe de cambiarse el aire. ¿Cómo sabes si hay suficiente cambio de aire en una habitación? Bueno, pues podemos usar el CO2, por ejemplo, para medir la circulación del aire. Calcular esto con exactitud es bastante complejo, pero hay un indicador sencillo que podemos usar. Cada vez que exhalas liberas CO2 o dióxido de carbono, y como el coronavirus se esparce en partículas que liberamos al respirar, toser o hablar, puedes medir los niveles de CO2 para determinar si una habitación se está llenando de exhalaciones potencialmente infecciosas. El nivel de CO2 te va a permitir estimar si está entrando suficiente aire fresco en la habitación. Al aire libre los niveles de CO2 son un poco superiores a 400 partes por millón. Una habitación bien ventilada tendrá cerca de 800 ppm de CO2. Si el número es mayor, esto indica que la habitación requiere más ventilación. Como veis, hay unos pequeños aparatitos que podemos colocar en nuestra casa o en la oficina o en el colegio para saber los niveles de CO2. Como curiosidad, un estudio de Taiwán sobre CO2. En este estudio analizaron el impacto de la ventilación en un brote de tuberculosis en la Universidad de Taipei. Muchas de las habitaciones en la universidad no estaban bien ventiladas y tenían niveles de CO2 superiores a 3000 ppm. Cuando los ingenieros mejoraron la circulación del aire y lograron bajar los niveles de CO2 a menos de 600, el brote dejó de crecer. El aumento en la ventilación redujo la transmisión infecciosa en un 97%, según el estudio. El coronavirus se esparce por el aire.
por lo que niveles altos de CO2 en una habitación indicarán un riesgo alto de transmisión si está presente una persona infectada. Si estás en una habitación en la que es difícil hacer ingresar aire de fuera, otra opción es usar un purificador de aire. También es bueno hacer una pausa en tu trabajo para salir unos momentos a respirar aire fresco. Estos purificadores de aire son unas máquinas que extraen partículas de aire, usando en general un filtro muy denso hecho de fibras que capturan esas partículas con bacterias y virus, y así reducen el riesgo de transmisión de enfermedades. Pero no todos los purificadores de aire son iguales. Debemos considerar cuán efectivo es el filtro. La mejor opción es un purificador que usa un filtro EPA. Estos filtros EPA extraen más del 99,97% de partículas de todos los tamaños. Otro factor a considerar es cuán potente es el purificador. Cuanto más grande sea una habitación o cuantas más personas haya en ella, más aire debe ser purificado. Si prestas atención a la circulación y a la filtración del aire, mejorando la ventilación cuando puedas o evitando sitios con mala ventilación, dispondrás de otra herramienta poderosa para protegerte del coronavirus. Muchas gracias. Si te gustaría apoyar nuestra labor, puedes hacerte socio, realizar una donación o hacerte entidad colaboradora de Ascol.